Saludos a todos, mi nombre es Enrique Monares, soy miembro del grupo WIVENT, soy médico intensivista y en esta ocasión vamos a hablar de cómo la ecuación de Otis, la ecuación del movimiento, se transforma en la ecuación del poder mecánico, que es una herramienta que nos ayuda a pensar. No es una meta a seguir, no es un número mágico, es, como ya lo dije, una herramienta que nos ayuda a pensar. La ecuación de Otis nos dice que la presión generada en la vía aérea es igual a el volumen corriente multiplicado por la elastancia más el flujo por la resistencia más el PIB total. Cuando el paciente tiene ventilación mecánica espontánea, se debe restar la presión muscular. En estos momentos vamos a considerar que el paciente no tiene automatismo respiratorio, dado que ninguna de las ecuaciones de poder mecánico hasta el momento pueden utilizarse cuando el paciente tiene automatismo respiratorio. Hay un elemento de energía necesaria para mantener el pulmón abierto. Este elemento está dado por la distensibilidad del pulmón multiplicado por el PIB. En palabras más exactas, la presión generada por el volumen atrapado debido al PIB durante la expiración. Esto es un elemento que en ventilación mecánica, en ventilación no existe porque nosotros no tenemos volumen atrapado ni tenemos PIB. Cuando tenemos un paciente en ventilación mecánica, el volumen cero, la capacidad residual funcional, se le debe elevar el volumen de aire atrapado por PIB y la presión y el volumen generado por PIB deben de ser intercalados para hablar de qué presión hay por encima de la capacidad residual funcional. Es un elemento que llamamos viscoelástico porque está distendiendo al pulmón y lo llamamos estático porque a lo largo de inspiración y expiración va a seguir igual. Después tenemos un componente viscoelástico dinámico porque va a cambiar cada que el paciente respira, que va a estar dado por el volumen corriente multiplicado por la mitad de la elastancia. Esto es el componente de elasticidad que cambia con cada respiración y es la energía que abre al pulmón por arriba de este nivel de reposo nuevo por encima de su, a su vez, capacidad residual funcional. Por último, tenemos una energía que mueve el aire a través de la vía aérea, que es la frecuencia respiratoria que multiplica a 1 más la relación IE dividido entre 60 por la relación IE, y esto a su vez multiplicado por la resistencia de la vía aérea. Esta es la energía que se gastó en mover el aire a través de toda la vía aérea para llegar al pulmón. Entonces tenemos un componente viscoelástico dinámico que distiende de manera dinámica a cada inspiración al pulmón, la energía necesaria para llevar este flujo al pulmón y un componente viscoelástico estático que mantiene el pulmón abierto durante la expiración por encima de la capacidad residual funcional, que es el volumen atrapado por PIB y la presión que genera este volumen atrapado por PIB. Llevar la ecuación de movimiento a la cabecera del paciente manteniendo estos parámetros es el poder mecánico. El poder mecánico es igual a 0.098. ¿Qué es este 0.098? Supongamos que este recipiente tiene 1 litro de agua y 1 centímetro de diámetro. Cada que nosotros colocamos sobre una superficie este recipiente sin provocar presión, solo colocándolo, sin generar más energía de movimiento, solo colocándolo, este litro de agua, centímetro de diámetro, va a provocar 0.098 joules. Dado que esto es centímetros de agua, estas presiones, centímetros de agua, por litros, es decir, el volumen corriente, multiplicado por 0.098 nos da joules. Lo vamos a multiplicar por la frecuencia respiratoria, es decir, la unidad de poder mecánico son joules minuto. ¿Cuántas veces provocamos que estos centímetros de presión por litros de agua se coloquen en el pulmón? Multiplicado por el elemento más importante de la ventilación mecánica, que es el volumen corriente. Ningún parámetro de esta fórmula pudiera provocar lesión en el paciente si a su vez
no provocara un cambio de volumen en el pulmón. Esto se va a multiplicar por la presión pico, que es el elemento de flujo que está dado por esta parte de la ecuación. La frecuencia respiratoria y la presión pico son subrogados de esta parte de la ecuación del flujo, menos la presión meseta, a su vez menos pi, sobre 2, que es el componente estático de la fórmula. Esta fórmula solo quiere decirnos que entre más veces apliquemos joules, más joules minuto, el pulmón se va a lastimar más fácilmente. El punto de corte en un pulmón sano son 20 joules, y esto no es una meta, no es que yo trate de que todos mis pacientes tengan 20 de frecuencia respiratoria. Los pacientes que se alejan de 20 de frecuencia respiratoria cada vez van a requerir menos tiempo para que la energía los lastime. Por supuesto, hay algunos pacientes que necesitarán 28 de frecuencia respiratoria para lograr las metas de eliminación de CO2. Nosotros sabemos que 6 mililitros por kilogramo es el estándar de atención. En la vida real, la mayoría de las veces ventilamos en 7.5 mililitros por kilogramo de peso peso ideal. Entre más nos alejamos de 6 mililitros, especialmente por arriba de 7.5, menos tiempo requerirá los parámetros ventilatorios en hacerle daño al paciente. La presión pico, entre más se aleje de 20, más tiempo tendremos de ventilación segura. Por supuesto, algunos pacientes requerirán 30, incluso 40, si son problemas asmáticos, etcétera, etcétera. Y hay que entender un poco aquí, lo máximo que puede tener la presión meseta es 30. Por supuesto, 27 es un número que se relaciona más con sobrevida, pero el estándar de atención nos dice que la presión meseta siempre tiene que ser menor o igual a 30. No hay un PIP ideal. Exhorto mucho a que no busquen un PIP ideal. El PIP ideal no existe. Existe un nivel de PIP que nos ayuda a cumplir niveles de oxigenación que eviten que el paciente muera de hipoxemia, pero no existe un PIP que ayude a salvar la vida del paciente per se por un nivel de PIP. La interacción de estos dos debe estar por debajo de 15, sin que sea esto una meta. Si nosotros tenemos menos de 13 de meseta menos PIP, no es que hayamos puesto parámetros muy bien hechos en el ventilador. Cuando al resultado de los parámetros que ponemos, la presión meseta menos PIP es igual a 15 o 13, quiere decir que el paciente ha podido luchar contra su enfermedad y contra los parámetros ventilatorios que nosotros pusimos. Hay dos puntos muy importantes: los que tienen meseta menos PIP por debajo de 13, que es el grupo asociado a sobrevida, y los que tienen meseta menos PIP por arriba de 18, que es el grupo asociado a mortalidad por la relación meseta menos PIP. El resto de la zona es una zona gris donde no sabemos exactamente hacia dónde estamos dirigiendo, si subimos o bajamos presión meseta menos PIP. Si nosotros ventilamos a un paciente que tiene una PF menor de 100, lo ventilamos con 20 joules minuto, la mortalidad de este paciente por sus parámetros ventilatorios se eleva a un 25%. Por supuesto, si no hay otra forma, si no puedo poner a este paciente en ECMO, pues vamos a tener que esperar que el paciente sea lo suficientemente fuerte para luchar contra este incremento de 25%, que es el precio a pagar por lograr ventilar al paciente. Pero para mí lo más importante que deben saber sobre el poder mecánico: si el paciente tiene una PF mayor de 200 y nosotros lo ventilamos a 20 joules minuto pensando que estamos logrando una oxigenación mucho mejor, está arriba de 200 la PF, pero el precio es a pagar 20 joules minuto, la mortalidad de este paciente es del 75%. Le aplicamos demasiada energía para un nivel de oxigenación que no le va a servir en nada al paciente. Hay estudios muy importantes que dicen, metaanálisis, que si un paciente tiene más de 150 de PF, ningún incremento, 150 es como una especie de límite, ningún incremento por arriba de 150 de PF va a mejorar la sobrevida del paciente. Y si lo hacemos con más de 20 joules, vamos a aumentar innecesariamente la mortalidad del paciente. La ecuación de movimiento es una ecuación que nos ayuda a pensar, es una herramienta para pensar y siempre es una muy buena idea pensar. Muchas gracias por su atención.